Patriotas, amigos, defensores de la verdad, maga todos, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, miércoles 7 de la noche, después de que presenciamos en el día de ayer todo un evento que podemos calificarlo de muchísimas cosas, pero sobre todo del bochornoso evento que presenciamos al ver a la bancada demócrata en esa posición, falta de respeto, no solamente falta de respeto contra la nación de los Estados Unidos, sino de cada una de personas en forma individual. Porque estos tipos, porque hay que decirlo de esa manera, son unas personas que son incapaces de reconocer que perdieron en buena lid, que perdieron bochornosamente por todas las cosas que se comentaron durante esa locución presidencial. Como sabemos, no fue el Estado de la Unión, ni mucho menos, sino simplemente darnos un recreo de lo que ha pasado en estas semanas primeras que han existido. El tema por el cual hago este programa hoy es eso. Yo entiendo que hay dos cosas en forma de expresar un mensaje. Uno, que es el mensajero, y otro, el mensaje. El mensaje que nos dieron es la cruda realidad de lo que hemos vivido, no que nos están enseñando, sino que ahora, con todas estas cosas que se han destapado desde el inicio con la historia de USAID y por ahí para adelante, que no vamos a perder tiempo en eso, puesto de que ya lo sabemos, sino lo que a mí, esa efervescencia que tengo, que es lo que quiero compartir con ustedes, lo bochornoso de estos individuos. Lo que está haciendo el presidente, nosotros lo aplaudimos. Por eso votamos. Por esa acción nosotros lo pusimos allí. 70 y tantos millones de personas. Del otro lado, ¿cuántos quedaron para votar? No lo sé. La realidad es que se ganó una presidencia honrosamente, en la cual todos, sin excepción, trabajamos arduamente por el triunfo. Y si nosotros claudicamos y no dejamos de hacer notar las cosas positivas, pero también señalar cosas, mis amigos, como lo que teníamos presente, como lo que presenciamos bochornosamente. Uno, que estos individuos, cuando ese niño, ese movimiento increíble, mediático, preparado, no lo sé, pero la realidad es que lo vimos. Y ese momento espontáneo, por más preparado que hubiera estado, que ese niño se le abalanzó al nuevo jefe del Secret Service, y estos degenerados ni se inmutaron, ni salieron. No estamos hablando de Trump, no estamos hablando del Estado de la Unión, estamos hablando de un niño con una condición de salud, con una esperanza, con una ilusión como la puede tener cualquiera de nuestros hijos, nuestros nietos o nosotros mismos, y nos dejamos llevar por la iniquidad de estos degenerados. Esos son los que los gobernaron. Esos son los que pretenden regresar. O si no, cuando el famoso asqueroso ser de la pandilla esa, ¿cómo que se llama? No sé qué de allá de Aragua, el tren. Yo viví en Aragua muchísimos años, así que viví en Maracay, en el área del Limón. Pero bueno, ese degenerado que mató a esa muchacha y la madre estaba ahí, esos tipos ni se inmutaron. Estoy trayendo a colación todo esto
porque ejemplos como eso hubieron varios durante la noche. La esposa del bombero que perdió la vida defendiendo, protegiendo a su esposa donde hubo el atentado al presidente Trump. Y esos tipos. Entonces, yo acepto que alguien te puede traer a ti una información, pero que esa persona a ti no te gusta, eso lo puedo aceptar. Estamos en un país libre y el primer precepto es, yo tengo el derecho de. Pero eso no me quita a mí para aceptar que el mensaje que estoy recibiendo es el correcto. Y el mensaje que se dio anoche de lo que se ha destapado, de lo que está sucediendo y lo que va a suceder, bienvenido. Y eso es el mensaje. Así que quíteme al mensajero, el mensaje es válido y depende de nosotros, créame, depende de nosotros lo que va a suceder. Y lo que va a suceder tiene que ser con la anuencia de nosotros, con la potencia de insistir en denunciar las cosas malas que hacen. No nos podemos solamente quedar con la alegría de ver a un Elon Musk que lo tacharon en esa reunión de anoche como un ladrón que se estaba robando los dineros del Seguro Social o que metió la mano en el USAID y por ahí para allá. O sea, hay que ser bien estúpido para pensar que este individuo va a entrar a robarse un par de millones de dólares de ahí, cuando el individuo planetariamente es el tipo más rico del planeta y todos los días le entran millones de dólares. ¿Para qué se tiene que meter en esa origen en el cual si fuera verdad y se lo descubren, cómo quedaría? ¿Qué tipo tiene maña? ¿Qué tipo tiene cara feo? ¿Qué tipo es cara bonito? ¿Qué tipo le cae bien a uno, que a otros no? Que el tipo tiene una agenda. Oh, no, no, no. Yo sí le digo a ustedes que él tiene una agenda. El motivo por la cual está ahí, todo el mundo tiene una trastienda. Lo dije en el programa anterior. Pero en este momento, las acciones de Elon Musk están favoreciendo al futuro de nuestra descendencia, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros tetaranietos. O sea, la generación por venir de esta nación, los Estados Unidos de América, va a beneficiarse de lo que está sucediendo hoy en el camino de las manos de Elon Musk o de las manos de los que vayan a continuar esa cruzada. Pero es una cruzada, ese es el nombre que debe de llevar. Ese instituto de la lo que sea, es una cruzada. Y como una cruzada, hay que tener la expectativa de seguirla, de ponderarla, de si vemos algo que está mal, criticarlo, pero es que en este momento las luces son beneficiosas. Y entonces, todos estos degenerados, porque esa es la palabra, esa bancada ahí, que no se inmutó, que al contrario llevaban una agenda para sabotear. Y cuando el Speaker of the House, Mike Johnson, dio la orden para que el sargento de guardia de el Capitolio actuara y sacaron a ese anormal que vimos allí hablando cuantas sandeces. Esas sandeces las estaba hablando contra usted, contra mí, contra lo que creemos en la libertad de expresión, sí, pero con la falta de respeto, no. Y ese lugar es un lugar sagrado, es el lugar de we the people, nosotros el pueblo, y como somos defensores de nuestra casa, pues bien que le dieron una buena patada por el trasero y lo sacarán de allí. Claro que sí. Yo me sentí feliz cuando vi que lo sacaron. Y no sacaron a más nadie porque, pero ustedes vieron la cara de la Pelusa, una cara de vieja trastornada,
y no por la condición de vieja, porque viejos ya estamos todos, sino de vieja trastornada, fuera de sitio, fuera, desubicada de su momento, haciéndole daño a esta nación, donde la corrupción la llevó a tener un patrimonio que no sabemos cómo se dio, se dice por ahí de especulación, no nos interesa. Sabemos que es una persona corrupta. O si no, elementos como estos. O sea, estos tres son la estampa de la herejía, la estampa de la desgracia, la estampa de lo que debe ser borrado de esta nación, como sea, con el voto, como sea, llevando a la abuelita a cargada a que vaya a votar en las próximas elecciones. Porque si esas gentes tienen que volver a exponer su punto, hay que sacarlo. La nación, yo no sé si está en las mejores manos en este momento que pueda haber. No sé si es verdad que han calificado como el mejor gabinete que ha tenido esta nación. No lo sé. El problema es que nosotros necesitamos ver resultados y los estamos viendo. Sí que la gloria de que si es el mejor presidente o no, para mí es el mejor presidente que ha habido. ¿Ve? Y si es, hay que aceptar que es el mejor gabinete que hay, óbice, usted decida lo que quiere opinar. Lo que nosotros queremos resultados y los resultados lo estamos viendo. Y nosotros queremos ver justicia para ver a toda la gente implicada en el daño que le han hecho a esta nación, el daño que le han hecho a mi descendencia, al futuro de esta nación. Yo quiero que haya justicia. Y por eso es el descaro de esta gente de la oposición. Vuelvo a decir, como dije al principio, no tienen ni idea de haber aceptar de que perdieron. No. Esa es la prueba máxima de esta reacción de estos tipos, de que se sienten a la desbandada y asustados peligrosamente que la mano de la justicia los alcance. El otro día se corrió de la historia de que si el Estado, de la partida de nacimiento del... Y no ha pasado nada. Pues yo no quiero simplemente que digan, ahora no, develamos una cosa que hace 50 años y resulta ser que se prueba de que la CIA estuvo detrás de la muerte de John Fitzgerald Kennedy. Al carajo, a mí eso no me interesa, lo que pasó ya pasó. ¿Tiene consecuencias? Hay que señalar que pasó y de dónde pasó, sí. Y si hay alguien vivo de esa gente, para adentro. Pero nuestra preocupación es lo que va a pasar con nuestra familia, con nuestra descendencia, con los valores que los padres fundadores de esta nación nos legaron. Ese es el único interés, el único puñetero interés que nosotros tenemos que tener. Estamos al borde de como cuando sale que la oruga rompe y sale la mariposa. Lo dijo bien claro ayer Trump al final. Congress, thank you very much. And to my fellow citizens, America is back. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Esto es AFN TV, American Freedom Network TV, y también está siendo retransmitido a través de American Freedom Radio. Con mucho gusto los invito a que por favor nos sigan a través de la emisora, bajen la aplicación en su tienda de aplicaciones de su teléfono, busquen Sino Radio y allí nosotros estamos como AFN Radio. Los invitamos, síganos ahí en nuestra transmisión regular de lunes a viernes, 24 horas, y sábado y domingo, desde el viernes hasta el lunes a las 8 de la mañana, tenemos una programación de música a la altura de los años 80, 60, 70, 80, 90. Los invito. Es agradable la música, recordar esos momentos sin ningún tipo de cortes comerciales.
Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Hagamos fe en la nación, estamos en buenas manos. El mensajero para mí es válido y el mensaje es superior. Si a usted el mensajero no le gusta, el mensaje es válido. Hasta la próxima. Que Dios bendiga los Estados Unidos de América. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming